Es que esta noche vamos a seguir con el capítulo 2. Voy a dejar a Claudia con la introducción, ya la habíamos leído prácticamente la semana pasada, pero vamos a hacer a manera de introducción y vamos a estar intercalando. Vamos a estar intercalando los versículos para poder ir analizándolos uno por otro. Uno por uno vamos a estar analizándolo. Una de las cosas importantes que vemos en este capítulo 2 es cómo el apóstol Pablo prácticamente está queriendo y haciendo recordándole a los de Corintios que el tiempo que él estuvo ahí, de los año y medio, él está resumiendo prácticamente en estos versículos que vamos a leer. Es bastante. No es solo de leer, sino que también qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos versículos que vamos a comenzar ahora. Lo voy a leer y Claudia entonces lo va a dar la introducción. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos no sé si quieran abrir su micrófono, nomás por favor mantengámonos con volumen bajito, por si tienen alguna pregunta nos pueden parar. Jonathan más o menos mencionó lo que les iba a mencionar yo. Pablo estuvo ahí en Corintios 18 meses, y en 18 meses él tomó el tiempo de enseñarle mucho a los hermanos que estaban en Corintio, y fue una iglesia que empezó muy fuerte, pero en esta carta nosotros miramos que ellos tienen mucha necesidad. Y una de las cosas que Pablo les está diciendo en el versículo 1 dice que fue para anunciar el testimonio de Dios y no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Él acababa de venir del fracaso en Atenas, donde prácticamente él puso su predicación a un nivel altísimo, y muchos de los teológicos de ese tiempo dicen que ese es el mensaje ejemplar de cómo predicar. Pero en verdad, si miramos lo que él hizo allí, no tuvo mucha aceptación y no tuvo mucha suceso o éxito en lo que él hizo en Atenas. Y una de las cosas que él prácticamente fue y se asimiló a la cultura de ellos. Él, en vez de hablar de la cruz de Cristo, habló de lo que sus poetas decían, lo que sus filósofos hablaban, y entonces él se perdió en todo eso, en el contexto de todo lo que estaba alrededor de ellos, en vez de venir directamente al punto de que todo lo que nosotros estamos pasando puede ser resuelto si venimos a la cruz de Jesús. ¿Okay? Es como que nosotros ahorita quisiéramos, para ponerles un ejemplo, es como que si una persona de 80 años ahorita se vistiera como un teenager y fuera a predicarle a los muchachos. Los muchachos, ¿qué es lo que van a mirar? Lo van a mirar y they're going to say, ¿it's him for real? ¿Esta es la persona que nos viene a hablar? Igual que los corintios, que los de Atenas, igual que los de Atenas, los muchachos de ahora quieren todo genuino. Si usted no es genuino, ellos lo huelen y ya no tiene aceptación. Igualmente le pasó a Pablo en ese tiempo. Por estar tratando de asimilarse tanto a la cultura, perdió el mensaje que tenía que traer. Entonces, él está hablándole a los de Corintios con simpleza. Él les va a hablar directo. Y una de las cosas que me gusta mucho es que vamos a mirar en este libro, es que él lo pone tan sencillo que the way to solve, el modo de resolver las cosas, es tan simple como venir a la cruz. Muchas veces nosotros andamos buscando información en psicólogos, en teologías, o andamos buscando en help me books o en motivational speakers que nos levanten el ánimo.
Pero si miramos la Biblia, prácticamente es el libro que nos enseña cómo vivir. Y ahí es donde podemos encontrar nosotros una abundancia. La palabra dice que de ella mana la vida. Y también ella es la que se da a explicar ella misma. Si nosotros escudriñamos las escrituras, vamos a encontrar las respuestas a muchos de los problemas que estamos pasando en estos días. Y lo único que tenemos que hacer es escudriñarlas, orar, y el Señor nos va a revelar las cosas como Él quiere que nosotros trabajemos. Amén. Una de las cosas que vemos también es cuando hablamos del Cristo crucificado, que dice el apóstol Pablo, y especialmente en el versículo 2, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque podemos detenernos aquí. Este versículo es tan rico en su contenido y en el contexto, porque cuando el apóstol Pablo está hablando de este Cristo crucificado, el apóstol Pablo está diciéndole a ellos de que hay tanta riqueza, como decía Claudia, hay tanta riqueza en lo que es la crucifixión de Cristo. La crucifixión va mucho más allá de realmente lo que nosotros miramos como algo que se hace todos los años. Hay cosas que están pasando a través de la cruz de Cristo. Cuando traemos a la cruz de Cristo nuestras ansiedades, cuando traemos a la cruz de Cristo nuestros afanes, nuestras angustias, traemos a la cruz de Cristo, y lo que primero tenemos que crucificar es nuestra naturaleza. No podemos ser cristianos si no crucificamos nuestra naturaleza. Hay muchos deseos que tienen que desaparecer de nosotros. Y si no desaparecer, pero por lo menos que no sean esos deseos los que nos hagan a nosotros actuar. El apóstol Pablo está haciendo entonces, podemos tomar un ejemplo de que dice el apóstol Pablo que hay que hacer morir los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si no hacemos morir los deseos de la carne, no estamos crucificando. Esa crucifixión que Cristo hizo no es simbólica. Es una crucifixión que tiene mucho sentido para nosotros. Porque cuando venimos a la cruz de Cristo, eso nos recuerda que así como Cristo fue crucificado, nosotros también tenemos que crucificar nuestra naturaleza para poder vivir una vida de victoria, para poder vivir una vida que realmente dé a entender qué clase de personas somos y que tengamos éxito en todas las cosas, como dice Juan, que seamos, así como prospera nuestra alma. Hay una de las cosas que el libro de Romanos, el capítulo 6, si va usted conmigo en el libro de Romanos, hay mucha riqueza que nos da el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Porque esto nos va a ayudar mucho a entender lo que aquí el apóstol Pablo no lo dice, no está tan específico, pero en el capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? En el versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él contesta y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, oiga la palabra, y subrayela si usted la tiene ahí. Si fuimos crucificados juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Eso nos da a entender entonces en Romanos
de que nosotros estamos crucificados ya juntamente con Cristo. ¿Se acuerda que esto lo vimos también en el libro de Gálatas? Le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esto de la crucifixión para unos es locura, porque ellos no ven todo el proceso, lo que implica la crucifixión. Cristo lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer morir los deseos de la carne diariamente. Y hay en el libro de Jueces, capítulo 4 y verso 21, en el capítulo 4 exactamente está la historia de, había un general, que ese general se llamaba Císara, y ese general era bastante malo, pero lo que presenta en el versículo 21, me da a entender de que muchas veces hay cosas que nosotros no las matamos, y cuando no las matamos, tienden a resurgir otra vez, y lo que nosotros consideramos que no era peligro para nosotros, en algún momento vuelve a resaltar, y trae problemas para nosotros, para nuestra vida espiritual y para nuestra familia, para nuestra sociedad. Por eso no se quede tan tranquilo sabiendo de que hay cosas que no han muerto. Si hay todavía, por eso el apóstol Pablo dice que hagamos morir los deseos de la carne, porque siempre van a estar con nosotros. Y esta mujer de la que se está hablando aquí se llama Jael. Este Císara malo, el único que se había escapado de ese ejército, a todos lo habían matado, pero él era el único que había quedado. Y esta mujer llega donde esta mujer, y esta mujer lo que hace es de que dice que lo puso en una alfombra. Y si usted lee la historia, no la voy a decir porque es necesario que también lea la Biblia. Lea la historia, y esta mujer enrolló prácticamente, supuestamente protegiéndolo. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró una estaca y con un martillo le clavó en la sien y lo mató. Lo que este general se había salvado, prácticamente ahí viene a morir. Y eso está en la historia de Barak y Débora. Una gran victoria que tuvo el pueblo de Israel por esta mujer que hizo morir a este general. Y ese es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo. Y podemos ver la ilustración entonces de esta mujer que con una estaca y un martillo dice que le clavó en la sien y mató a Císara. Eso nos da a entender que con el enemigo no podemos estar jugando. No podemos estar nosotros sin tomar en serio que tenemos una lucha. Y porque el enemigo sabe perfectamente para dónde está, para dónde va usted y para dónde voy yo, él nos va a hacer la guerra. A los que son de él no les va a complicar ni les va a hacer la lucha. Pero a usted y a mí sí. Por eso, cuando usted tiene pruebas, cuando usted tiene luchas, esté seguro que el enemigo anda detrás de su alma. También es posible, vea otro aspecto que podemos ver. Can I add a little bit more to that? Yeah. Okay. Una cosa que quiero agregarle aquí es que, Císara era un opresor para el pueblo. Entonces muchas veces también no solo son nuestras adicciones o las cosas que tenemos que entregarle al Señor, pero también hay veces son cosas de nuestro pasado que no le hemos entregado al Señor. O venimos, pongo esta ilustración y ustedes lo han visto, que a veces venimos con nuestro bolsón de cargas los domingos al servicio, y venimos y oramos y le decimos: Señor, aquí están mis cargas, y los pone allí, pero cuando usted se va, agarra su bolsón y se lo lleva otra vez. Entonces muchas veces las cosas de nuestro pasado, los traumas de nuestro pasado, el abandono, molestación para las mujeres, a veces una violación y todo eso que a veces afecta nuestro ser, si nosotros no lo entregamos en el Señor y lo clavamos en la cruz, eso siempre nos va a estar oprimiendo. Esta mujer, Jael y su esposo, habían huido y estaban libres, pero el ejército donde venía el general Císara los encontró, y él estaba escondiéndose para que no lo atraparan. Y ella, muy ingeniosamente,
lo hizo que se durmiera, en otras palabras. Entonces, y vino y lo mató. Igualmente nosotros, cuando vengamos, traigámoslo a la cruz del Señor y clavemos todas nuestras cargas, porque entonces si no entregamos nuestras cargas, ¿se acuerda que la semana pasada dijimos que estuvimos hablando que no podemos entender la paz del Señor, la gracia del Señor, mientras no podemos entender la paz que el Señor nos quiere dar mientras no entendamos la gracia que Él nos quiere dar también. Entonces, el de liberarnos de todos esos traumas y de todas las cosas que hemos pasado es la gracia que el Señor quiere para que nosotros podamos ser los siervos y siervas que Él quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que dejar que la cruz venga y sane todo eso y lo mate. También hay otro aspecto que podemos ver en lo que es la cruz, que tiene que ver mucho. No reduzcamos la cruz a cosa chiquita. La cruz tiene muchas implicaciones. Acuérdense que la cruz es nuestra salvación. Por la crucifixión es que existe nuestra salvación. Y muchas veces nosotros buscando por otros lados, que no sea la cruz. Porque mucha gente no quiere llevar un evangelio livianito, un evangelio que no le pida mucho, no le exija mucho. Y andan buscando cosas por ahí. Y le voy a poner un ejemplo. De repente estamos buscando nosotros algo que podamos aplicarlo, alguna cosa que yo diga, ay, esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que va a solucionar mis problemas, yo aquí realmente con esto estoy bien. Podrá ser una relación, una novia, un novio o algo más. Y después resulta ser que son problemas, después resulta ser que son dolores de cabeza, porque no tomamos en cuenta que lo que teníamos que haber crucificado, eso es lo que nos está haciendo tomar decisiones y no estamos tomando en cuenta el consejo ni la palabra de Dios ni qué implicaciones puede tener el día de mañana para nuestra vida espiritual. Y lo que usted consideraba que era lo que, ay, esto me va a traer felicidad, resulta ser de que es un dolor de cabeza. En un comentario estábamos viendo esto y le voy a poner un ejemplo en Éxodo. Cuando Moisés salió en el Éxodo, el pueblo no encontraba agua. Y llegaron a un lugar donde encontraron agua, pero las aguas estaban amargas. Y se llamaba ese lugar Mara, que quiere decir amargura. Y ahí habían unos árboles. El Señor le dice, ve y agarra de esos árboles y los echas en el agua. Y el agua automáticamente se volvió en agua dulce. Hay un principio en esta palabra que tiene que ver mucho. Porque esta gente, por ver agua, dijo, aquí ya resolvemos el problema de la sed, y tomaron el agua, pero el agua era amarga, no la podían tomar. Muchas veces nosotros también, con algo que se nos presente, que no tenga que ver nada con el sacrificio de la cruz, buscando nosotros solucionar nuestras cosas en nuestra propia fuerza, con nuestra voluntad, vamos y agarramos esa agua amarga. Y muchas veces son dolores de cabeza porque lo que supuestamente nos iba a quitar la sed se convierte después en amargura para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Dice el árbol. ¿De dónde sale la cruz? De un árbol. Entonces tiene que ver mucho. Cuando pusieron las ramas del árbol en el agua, se convirtió en agua dulce. Es Cristo el que va a venir a endulzar la vida de la gente. No es la psicología. No son los principios que el hombre pueda tener de principios humanistas. Es Cristo el que tiene que venir a darle sabor Él dice que yo soy el agua de vida. Yo soy el agua. Jesús entonces tiene que ser para nosotros nuestro único sustento. No andemos buscando tantas cosas. Si Cristo es suficiente en nuestra vida, más que suficiente es para resolver nuestros problemas, sea de ahorita, los que tuvimos en el pasado y lo que viene en el futuro. Ahora, pasando también, ya llegando prácticamente en el versículo 3, como dijo Claudia, que el apóstol Pablo se menciona ahí porque dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo les estaba diciendo que cuando él llegó de Atenas, fue a Corinto, y ahí estuvo 18 meses, pero él llevaba una condición tenía miedo que fuera a ser también rechazado, que el evangelio no tuviera el éxito que tuvo en Atenas. Entonces en él le dice, cuando yo vine a vosotros y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni una palabra de mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él está recordando que no fue como Atenas el discurso que él habló con ellos. Él les está diciendo que él vino no a presentarles una demostración de palabras, qué elocuencia la que el apóstol Pablo tenía, ni era de humana sabiduría, sino que dice que era de parte de Dios. Él vino con una demostración de poder, del Espíritu y de poder. La demostración que el apóstol Pablo vino fue que había milagros. Esta iglesia fue fundada con la demostración del Espíritu Santo. Por eso fue una iglesia que tenía muchos dones. Era una iglesia que vivía en el carisma de Dios. El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas en nuestra sociedad. El problema es que ignoramos nosotros lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, esta iglesia fue fundada con el Espíritu Santo y también demostración de poder. Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, la iglesia necesita que cada uno de nosotros seamos testigos del poder de Dios. Que la gente pueda ver en la iglesia que somos testigos de un Dios poderoso. Que cada vez que nos reunamos, cada vez que estemos, que nosotros podamos mover el manto, tocar el manto del Señor. Que podamos ver que Dios todavía es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. No podemos estar predicando un Cristo que es historia. Oh, si fue muy bueno, que sanaba esto, pero el Espíritu Santo nos quiere usar a nosotros en medio de esta generación, en medio de tanto problema que hay. El Espíritu Santo quiere que usted sea un agente activo de la obra de Él. Podemos hacer mucho, podemos lograr mucho, si le damos la oportunidad a que el Espíritu Santo nos use, como el apóstol Pablo les estaba diciendo a los de Corintios, que la fe no esté fundada solo en sabiduría humana, sino que esté fundada en el poder de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que la otra parte que dice? Y me seréis testigos. Si nosotros tenemos poder, vamos a ser mejores testigos, porque vamos a poder atestiguar de que somos testigos de que es un Cristo vivo el que predicamos. Es un Cristo poderoso que nos cambió, nos transformó, y así como nos transformó a nosotros, puede cambiar también a las otras personas. Entonces es importante que veamos esta palabra y que la hagamos nuestra. En el versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol Pablo dice que la sabiduría que hablamos no es de este siglo, refiriéndose a la sabiduría humana, sino más bien una sabiduría que viene de parte de Dios y que no perece. Porque Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. El Espíritu Santo todavía sigue haciendo milagros. El Espíritu Santo no ha caducado. El Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Entonces, cuando Él habla de esta sabiduría, cuando entre más busquemos del Señor, de la sabiduría de Dios, vamos a ser cristianos más maduros. Personas que realmente tengamos peso a la hora de que estemos hablando de las cosas de Dios o haciendo la obra de Dios. Hay una cosa que habla aquí y me llama mucho la atención, porque en el verso 7 y el 8, él dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. No sé qué es lo que viene a su mente cuando dice en misterio, porque misterio es algo que no se conoce. Pero él dice en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Déjenme leerles esto que escribí. Entonces el misterio de la crucifixión, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, la gente que consideraba los escribas, toda esa gente
vieron los milagros de Jesús, vieron las manifestaciones de poder que hacía Jesús a través en su ministerio, pero no lo vieron como un peligro para decir, bueno, nos vamos a quitar a porque lo que ellos lo estaban viendo como un peligro para lo que ellos tenían como su imperio, para su religión, para lo que ellos tenían. Lo miraban a Jesús como un peligro para ellos, pero no lo miraban como un problema más serio. Pero ¿qué es lo que dice? Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Y también el apóstol Pablo menciona, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados. Sí, hermana Eugenia. Ay, pastor, ¿puede explicar un poquito más? Porque yo siento, o sea, la palabra está, las profecías están, Isaías habló de la venida de Jesucristo, o sea que todo estaba hablando de Cristo que iba a venir y todo eso, pero aquí estoy como eso de que dice, ¿verdad? De que él lo mantuvo oculto, dice, y Dios lo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, pero dice aquí, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, a pesar de que tenemos la palabra, ellos tenían la palabra, entonces no entiendo cómo está que no entendieron, pero bueno, no porque Dios no permitió eso. Acuérdese que hay muchas cosas que dice que a nosotros se nos ha revelado, porque tenemos la mente de Cristo. Esta gente no quería escuchar nada de Cristo. Para ellos era un peligro para su religión, porque él andaba apartando supuestamente a los seguidores del judaísmo. Ellos nunca lo vieron como profeta, ellos nunca lo vieron como un hombre enviado de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ellos nunca vieron a Jesús como un problema más allá de que dijeron, por eso, lo vamos a matar y aquí se resuelve todo el problema. En ese sentido, ellos lo vieron como un problema, por eso es que lo crucificaron. Pero si usted se pone a pensar, el emperador, todas estas personas pensaron que cuando se muriera Jesús, se moría el hombre que andaba causando relajo en la sociedad, que andaba haciendo... Eso era lo que ellos querían. Dijeron, ya cuando Jesús muera, ya eso se va a terminar. Porque ellos no vieron el misterio que es la crucifixión. El mismo diablo no supo. Eso quiere decir de que cuando él dice que lo predestinó, así como dice, ¿verdad?, que nosotros nos predestinó para que viniéramos a él, entonces como que dice, él no se lo dio a las personas que él sabía que quizás nunca iban a ser salvas o nunca lo iban a aceptar, por eso es que no les dio esta sabiduría para entender. Pues si usted no busca la sabiduría de Dios, nunca la va a tener. O sea, la sabiduría... No, así como los escribas, que ellos leían, ellos estudiaban la palabra, ¿me entiendes? Ok, una cosa que ellos tenían la Biblia, igual que nosotros, los escribas tenían los scrolls, ellos podían mirar todo eso, ellos podían leer lo que estaba ahí. Igual nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros agarramos la Biblia y la leemos como que si fuera un libro de historia. No nos detenemos a meditar en lo que estamos leyendo. Igual ellos, si ellos tuvieran la sabiduría de Dios, hubieran visto que Jesús estaba cumpliendo las profecías que estaba ahí. Nació un baby de una virgen y estaba en profecía. Iba a entrar en su entrada de victoria, entró en un pollino, en un donkey, en una ¿cómo se dice? Un burro. ¿Okay? Y eso también estaba escrito. Entonces, las profecías estaban ahí, pero lo que ellos estaban esperando era un rey guerrero, un rey que viniera a quebrantar toda la opresión política. No tanto la opresión espiritual que nosotros estamos teniendo, pero la política, donde ellos pudieran tener la libertad del imperio romano o de los que le estaban oprimiendo en ese tiempo. Entonces ellos tuvieron la información, así como nosotros la tenemos. Pero la cosa es que no
buscamos la sabiduría de Dios y no escudriñamos la Biblia. Mucha gente ahorita, especialmente ahorita con esto de la pandemia, mucha gente está oyendo mensaje tras mensaje tras mensaje de diferentes predicadores. Y si no tenemos la sabiduría y si no conocemos la palabra, nos vienen y nos engañan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Más adelante vamos a mirar donde él dice que ahorita él llega con lechita para ellos, porque ellos todavía no están suficientemente maduros para obtener la carne que necesitan estudiar. Y esa es la razón por qué tenemos los estudios así de versículo por versículo, para que ustedes empiecen poquito, digiriendo. Y un versículo que a veces uno lo lee y dice, oh, está sencillo, está bien. Pero cuando lo vuelve a leer, el Señor le revela grandes misterios que hay allí. Y le trae un entendimiento más alto, donde vamos creciendo en la madurez espiritual. Pero todo tiene que ver con cuánto leemos nuestras escrituras y cuánto tenemos tiempo en oración, cuánto tiempo meditamos en las cosas del Señor. No es porque estemos oyendo tanto predicador hablando allí, sino que es el tiempo que nosotros tengamos de intimidad con el Señor y analizar. Acuérdense que en Hechos Pablo hablaba sobre los de Berea. Berea. I'm trying to say it in English. Donde él dice que ellos oyeron la palabra de Pablo, pero no se quedaron solo así, sino que ellos rápidamente fueron y buscaron los libros a mirar si lo que Pablo les estaba diciendo fuera cierto. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y la palabra nos dice pues que en los últimos días habrá que querramos oír, que what's the word? Comezón de oír. Entonces muchas veces andamos creyendo que por estar oyendo otros predicadores o aún lo que nosotros le digamos aquí, hermanos, usted abra su Biblia. Abra su Biblia, porque yo le puedo decir muy fácilmente, ábrame su Biblia en Tercera de Jericó. Y si usted no está escudriñando, usted me va a buscar Tercera de Jericó, porque yo se lo estoy diciendo. La esposa del pastor me lo dijo, es verdad. Y no, usted tiene que escudriñar y mirar, para que la Biblia es la que ella misma se explica. Si es que, volviendo a... Para mayor información, hermana Eugenia, esto es lo que estaba explicando, de que Jesús dice que el diablo es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos lucha contra principados, pero si estos príncipes de este mundo fue un misterio, por eso lo que dice el apóstol Pablo, fue un misterio, porque la crucifixión para ellos estaba escondido. Dice que para los judíos era tropezadero, y para los griegos era locura, porque cómo a través de la crucifixión iba a haber salvación. O sea, esto lo explicamos en el capítulo 1, pero aquí dice que si la crucifixión, si ellos hubieran sabido, no hubieran crucificado a Jesús. Si el diablo hubiera sabido la victoria que iba a tener Jesús, no lo hubiera crucificado. Pero es como cuando se hizo un plan y usted dice, hoy sí, y lo que resulta ser es de que, me salió todo al revés, y todo lo que el diablo haga, ya sabe usted perfectamente que ya Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Todo lo que el diablo haga es precisamente porque a él sabe para dónde va, y le queda muy poco tiempo. Entonces, la explicación mejor, ellos nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, no había mucho problema para ellos. Pero, espiritualmente hablando, en la crucifixión, vean parte de lo que yo escribí también. Creyeron que con la muerte de Jesús se iba a acabar el problema, y al contrario, fue a través de la cruz que Cristo nos dio la victoria. Si Satanás hubiera sabido que la cruz iba a vencer, no lo hubiera hecho. Me imagino que cuando fue la crucifixión, el infierno y el diablo estaban celebrando todo. Pero ¿cómo les quedó el ojo cuando al tercer día resucitó? Todo lo que dijo se está cumpliendo, se cumplió y seguirá cumpliendo. Entonces, ahí el diablo perdió la batalla cuando en la cruz del Calvario, acuérdese que por el sacrificio de Cristo en la cruz, es que usted y yo somos salvos. La salvación nuestra depende de la crucifixión. Por eso para ellos es un misterio. Por eso es que estaba oculto. Porque ellos no entendieron
que haciendo esto no iba a ser, como decía Claudia, libertad en el nivel político, sino que a nivel de toda la creación, Cristo estaba redimiendo al hombre de pecado. Cristo estaba haciendo lo que dijo en Génesis 3:15, que vendría de la mujer uno que derrotaría al enemigo, que le quitaría las llaves y el poder. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús nos ha dado la victoria. En la cruz del Calvario, usted y yo somos salvos. Por eso es que es un misterio. Ahora, en el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Cuando nosotros venimos y le damos la oportunidad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces abre nuestros ojos espirituales para que veamos tantas cosas que antes no mirábamos, para que escuchemos la voz de Dios y escuchemos cosas que antes no escuchábamos. Por eso es que no podemos esperar que la gente que no conoce de Dios tenga la misma receptividad que usted y yo tenemos. Porque todo lo que, acuérdense, nosotros ya tenemos una Biblia, 66 libros. Ellos no tenían la Biblia escrita. Todavía la Biblia se estaba escribiendo. Pero sin embargo dice que esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Tanto que tenemos que conocer en el campo espiritual, que hermanos estamos en pañales todavía. No conocemos tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. El mundo espiritual es rico. El mundo espiritual tiene abundancia. En el mundo espiritual, por eso Jesús dijo que cuando nosotros recibiéramos el Espíritu Santo íbamos a tener poder, porque Él nos iba a enseñar todas las cosas. La sabiduría suya y la mía no es humana. La sabiduría suya viene de parte de Dios y no tiene nada que ver con cuántos años fue a la universidad, con cuántos años usted tenga de una maestría o lo que tenga. Porque hay muchos que son teólogos y han dedicado doctorados en teología y esta palabra todavía no se les ha revelado. Todavía no conocen al Dios poderoso que usted y yo conocemos. Entonces, porque este versículo se hace realidad, dice, estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchos teólogos que son ateos. Y aunque estén en las universidades enseñando de Dios, no conocen a Dios porque todavía no se les ha revelado. Todavía no pueden hablar con esa libertad porque ellos no le conocen. Entonces, hermano, usted y yo somos afortunados de que Dios nos haya tomado en su plan y que nosotros tengamos esa sabiduría de la que el apóstol Pablo habla. En el versículo 10, vemos, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo vive en su espíritu. Y Él conoce realmente, si el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, no lo va a conocer a usted, no me va a conocer a mí. Eso es lo que está diciendo, que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Dios nos puede revelar y nos va a revelar cosas que para otros va a ser un misterio, que para otros están velados todavía. Usted me puede decir, pero si yo le he estado explicando, le abro la Biblia y le comienzo a decir, mire, aquí está, y la gente le dice no. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados, sus oídos están velados. No sé si y esa es la razón porque muchas veces cuando las personas, cuando evangelizamos, la gente no acepta el mensaje. Porque ellos prácticamente están cegados y están ciegos y están sordos. Entonces no importa cuánto usted venga a darle las palabras mientras eso no sea quebrado, la palabra usted la va a estar dando, pero va a estar tirándola, no más. Porque no entra. Okay? So una de las cosas que deberíamos hacer como equipo evangelístico es que si usted va a evangelizar a alguien, usted se ponga en ayuno y oración para que el Señor venga, el Espíritu Santo venga y quiebre toda esa opresión. Que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona, que el corazón esté receptivo, para que cuando usted dé la palabra caiga en tierra fértil. Entonces es una de las cosas que es interesante mirar. Nosotros, el Señor vino ya y quebrantó todo eso.
y vino y empezó a sanar, empezó a dirigirnos como nosotros tenemos que vivir. Pero es un proceso que tuvimos que pasar, porque me aseguro que a alguno de ustedes alguien le habló de la palabra y ustedes no les hicieron caso. O todos me van a decir que la primera vez que le hablaron del evangelio usted dijo, aquí estoy. Yo creo que a veces aún estando ya en el evangelio, a veces nos queremos huir un ratito. Y es donde el Espíritu Santo viene y nos trae de regreso. Y nos redarguye que tenemos que regresar a nuestros caminos. Agregando entonces al comentario, es importante que nosotros intercedamos por esas personas, porque son personas que están atadas, y una persona atada no se puede desatar. Usted y yo ya estamos desatados, ya estamos libres, es lo que dice la palabra. Entonces nosotros podemos ayudar a esas personas. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de que nosotros pongamos a estas personas y decir, Señor, quiebra toda cadena, toda atadura, que esta persona pueda entender y escuchar tu palabra. Antes de ir a hablar con la persona, porque es muy posible que la persona lo conoce a usted, esté viendo lo que está pasando, pero todavía espiritualmente hay una barrera y no va a poder entender hasta que esa barrera no sea destruida y que usted pueda decir, Señor, que cuando vaya a hablar tu palabra, que tu Espíritu Santo le ilumine. Esa es la sabiduría de la que está hablando aquí, porque Él dice que escudriña la mente, el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Si usted va y a esa persona, el Espíritu Santo le revela algo a de esa persona, y usted le comienza a decir, y mira esto y esto, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? ¿Verdad que es impactante? Porque supuestamente está en secreto, sin embargo el Espíritu Santo lo escudriña todo. Y cuando usted comienza a decirle, comienza a decir, wow, ¿y esto? ¿Se recuerda cuando Natanael estaba debajo del árbol? Y lo lleva y le dice, voy a llevar a conocerte a Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Y qué es lo que le dice? Ni bien lo ve Jesús, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y con eso le dijo, ¿de dónde me conoces? Y le dice, cuando estabas en la higuera, te vi. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu Santo puede revelarle las cosas? Si ustedes le piden oración y decirle, Señor, revélame misterios, para que esta persona, cuando yo vaya a hablar, no hable yo, sino que hables tú. Esta persona va a ser impactada y va a decir, ¿de dónde me conoce? Lo que me está diciendo realmente tiene convicción, porque nadie lo conoce, pero el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo. Porque si el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, no va a conocer a las personas. Y eso va a servir entonces para hacer un evangelio impactante, un evangelio práctico, un evangelio no solo de domingo a domingo, sino que un evangelio de a diario, donde Dios le pueda revelar. Usted mira a la persona y el Espíritu Santo le revela, y usted comienza a decirle lo que el Espíritu Santo le está diciendo, y usted comienza, y esa persona puede decir, ¿y de dónde lo sabe? Primera vez que me mira, primera vez que la veo. Claudia tiene un ejemplo de cuando fue a la market, ni siquiera iba a la iglesia. ¿Qué fue lo que te dijo esa persona? No, es uno de los, como le digo, muchas veces nosotros no vamos a entregar nuestra vida a primera vez que nos vienen a decir, y creo que a mi hijo Henry, el primero, tenía como unos 8 o 9 meses, y yo pues todavía una patoja de 17 años que el Señor estaba trabajando en mi corazón para quebrantar muchas cosas que Él tenía que quitar. Esta vez yo fui a una market, iba a comprar la groceries, y se me acercó una afroamericana, una ancianita, y ahí estaba mayor ella, y me dice, tú no me has dejado dormir toda la noche. Y en mi mente, I'm like, ¿de qué está hablando esta señora? Ya está enojada, me estaba poniendo. Usted sabe, los teenagers a veces son impulsivos, sí, que se quería salir el apellido, ¿okay? Pero el Señor me puso quieta en ese instante, y nomás la volteé a ver, and I'm like, what do you mean? Y ella me dice, sí, toda la noche el Señor me puso tu cara, y el Señor me ha traído aquí para que te dé una palabra, y me dio una palabra que hasta este día todavía la tengo guardada y me impacta, porque ella prácticamente me profetizó todo lo que nosotros estamos viviendo ahorita, que he mirado como mis hijos han servido,
ahorita pues algunos de ellos están apartados, pero ellos sirvieron. Y yo sé que el Señor los va a traer a servir otra vez. Y donde me dijo que yo enderezara mis caminos porque el Señor tenía planes conmigo y mis hijos. En ese tiempo solo tenía uno. Entonces esa palabra tocó muy profundamente y empezó a quebrantar las cadenas que yo tenía, todas las barreras que yo estaba poniendo en mi corazón. Y es como el Señor ocupa diferentes cosas para que nosotros entendamos, y nos va a mandar gente, pero también nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos use de ese modo y también que nos dé discernimiento cuando venga alguien a hablarnos, que sea la palabra del Señor trabajando en nuestra vida también. Entonces el versículo 11 ya es un complemento de lo que les he estado diciendo, porque Mana dice... Gloria, ¿tiene pregunta? ¿Mana Gloria? ¿No? No, pastor, no. Ok. El versículo 11 dice entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, usted sabe lo que está pasando en usted, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sabe lo que le está pasando a usted. Cada quien sabe lo que está pasando. Cada quien sabe cómo se siente. Si esta semana fue una semana desastrosa, el Espíritu Santo lo sabe, y usted. Y otra persona lo puede saber si usted lo contó. Pero el Espíritu Santo revela, y el Espíritu Santo le puede revelar a alguien, y le llama y le dice, ¿qué está pasando? He estado orando por usted y el Señor me reveló esto, y usted queda, wow, ¿qué pasó aquí? Porque ante Dios estamos descubiertos, el Señor lo conoce todo. El versículo 11 dice entonces, el espíritu del hombre es el que está en él, es el único que lo conoce. Pero también dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces lo que está pasando, espiritualmente hablando, lo va a revelar el Espíritu Santo. Aunque usted no diga nada, si el Espíritu Santo lo va a revelar, se va a saber. Y usted va a quedar como decir, ¿qué pasó aquí? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo conoce. Ni siquiera ha venido la palabra a su pensamiento y el Señor ya lo conoce. Por eso, ¿de dónde nos podemos esconder? Muchas veces nosotros nos queremos llevar tan listos, queremos jugarle al Señor, nos escondemos del diácono, nos escondemos de la diaconisa, de cualquier persona, pensando de que ya la hicimos, ya engañamos al pastor. Usted no se preocupe en engañarme a mí. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano lo que usted siembra cosecha. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo. Él sabe las cosas. Por eso el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Ese es el problema muchas veces, que no sabemos de qué espíritu somos. Y muchas veces esperamos hacer muchas cosas como alguien, pero es una réplica, una copia. Usted y yo somos hechos diferentes y Dios nos va a usar, como dije en el mensaje de la semana pasada, en diferentes áreas, con diferentes dones, diferentes talentos. Y es algo importante de mirar que Dios nos va a ocupar diferentes modos. Que me trae una historia de cuando Isaías recibió su llamado. Si van ustedes a Isaías 6, ustedes van a mirar ahí que él está hablando, donde el Señor, él conoció al Señor en ese instante. Porque muchas veces nosotros estamos mirando al pastor o mirando a los líderes y muchas veces nos enfocamos tanto en lo que los pastores o los líderes altos están haciendo que nos olvidamos de mirar al perfecto. Entonces ahí Isaías empieza en ese versículo donde está anunciando la muerte del rey Usías y dice, en el año que el rey Usías I'm paraphrasing, entré al santuario y empieza a decir y dice, y miré al Señor y pensé en mi mente, soy hombre muerto porque he mirado al Altísimo. Entonces muchas veces nosotros estamos tan concentrados en mirar al hombre que nos olvidamos de mirar a Dios. Entonces, donde al principio, en el versículo 6, donde dice los príncipes de este mundo, right? Sí. Okay. Sí, entonces allí muchas veces que perecen. Entonces, nosotros aquí somos personas humanas. Nosotros le vamos a fallar. Nosotros vamos a cometer errores y a lo mejor
en un impulso decimos algo, pero si usted no está fijándose en lo que nosotros hacemos, sino que en el perfecto, usted va a tener un crecimiento. Entonces es muy importante que nos agarremos del Señor y pidamos que Él nos revele y que nos dirija, no tanto esperando que los líderes le dirijamos para que usted tenga el crecimiento espiritual que necesita. Hay otra cosa interesante aquí, viéndolo ya del aspecto, como dice Claudia, que cuando Isaías está en el capítulo 5, él estaba viendo que ese rey, el rey Usías, era un rey poderoso que hacía tantas cosas. Pero dice en el capítulo 6, si usted lee el libro de Isaías, dice que en el capítulo 6 Dios le mostró un trono alto y sublime. Y dice que ese trono, el hombre ya dejó de poner su mente en el hombre y comenzó a ver lo espiritual. Comenzó a ver cosas que antes no había visto y dice, soy hombre muerto porque he visto a Dios. Aunque tal vez no fue a Dios directamente, porque dice que a Dios nunca le ha visto, pero la gloria que él veía, la visión que estaba viendo de que ese trono alto y sublime, y dice que estaban los ángeles, y dice que estaban diciendo santo, santo, santo. O sea, la adoración que estaba viendo él no se la estaba revelando ningún conocimiento humano. El apóstol Pablo también menciona eso, dice que él fue al tercer cielo. Si fue en el espíritu no lo sabe, dice, pero él está diciendo que él vio misterios, que él vio cosas que nunca se habían revelado. Y hermano, es necesario que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que el Espíritu Santo comience a hacer esas cosas que nosotros necesitamos entender, que nosotros necesitamos conocer. Y antes de eso, el ministerio de Isaías no había subido. Después de la muerte de Usías, donde ella no tenía el enfoque en ese hombre, el ministerio de él creció. Entonces, pongámonos a pensar en eso. ¿Estamos nosotros no creciendo porque tenemos nuestro ojo enfocado en alguien? ¿O tenemos el ojo enfocado en el Señor, el que nos va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos? Entonces, vea el versículo 12, es lo que dice, ¿verdad? Que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha hecho ricos, dice que nos ha sentado en lugares celestiales. Entonces, no es cualquier posición la que tenemos. ¿Por qué somos cristianos entonces raquíticos y apáticos a la palabra? Porque no estamos deseando que Dios nos use, que Dios nos levante. ¿Qué es lo que usted quiere que pasando esta pandemia? ¿Seguir siendo el mismo cristiano apático que venía a la iglesia cuando le daba la gana, cuando le quedaba tiempo? ¿O seguir buscando al Señor aún en este tiempo? Decirle, Señor, en este tiempo, revélame cosas. Yo necesito gente a mi lado. Yo necesito gente que diga, heme aquí, Señor. Sí, no nos podemos reunir físicamente, pero aquí estoy, Señor, para ser un soldado, un guerrero. Muéstrame en dónde el enemigo nos está haciendo la guerra. Yo necesito gente que espiritualmente esté con el deseo de aprender más. No se conforme con lo que usted está viviendo. No se conforme con cosquillitas nada más. Que Dios le pueda revelar misterios y cosas que ojo no vio, ni corazón, dice que ni han subido al corazón del hombre. De esas cosas, que podamos escalar un poquito más, espiritualmente hablando. En el verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo, si usted no sabe algo, le dice al Espíritu Santo, dice que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Cuando Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Él sabía por qué lo estaba diciendo. Dice, me voy pero no los dejo huérfanos. Les mandaré otro consolador y Él los va a guiar a toda justicia y toda verdad. En este mundo donde la verdad es lo que más necesitamos conocer, es donde necesitamos más el Espíritu Santo. Porque mucha gente con mucha palabrería, y no importa cuántos seguidores tenga en el internet ni nada, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está revelando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo? Hermano, no se trata de entretener, se trata de formar personas que lleguen hasta el cielo. Ese es
tiene que ser nuestro cometido. Entonces, ya la otra parte dice que la persona que el Espíritu Santo le enseña, entonces va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay mucha gente que le podemos hablar espiritualmente y se le quedan viendo a usted como quien dice, ¿y con qué se come eso? No lo entiende, porque se tiene que escudriñar espiritualmente. Muchas de esas cosas las vamos a recibir cuando nos metemos en oración y le decimos al Espíritu Santo, Señor, revélame. Aquí hay algo que no entiendo, aquí hay algo pero tú sí me lo puedes revelar. Y cuando de repente en una palabra, tal vez ha pasado que usted ha leído durante mucho tiempo la Biblia, y de repente usted está leyendo y dice, wow, ahora, como dice el mexicano, me cayó el 20, ahora entiendo lo que quiere decir. Y ahora es cuando usted le siente sabor a escudriñar la palabra, porque es cuando el Espíritu Santo le revela, no es sabiduría humana, sino que la sabiduría que viene de lo alto. Entonces el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para una persona natural que usted le hable del mundo espiritual, va a decir, saber de cuál fumó, usted está loco. Y no creen, pero porque son naturales, están viéndolo con la mente carnal. Y dice que no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si una persona está endemoniada, para decirle algo, usted llévale a un psicólogo, y el psicólogo lo que le va a decir, él no tiene nada. ¿Por qué? Porque él en su mente carnal no lo va a entender. Y yo le estoy hablando de Claudia, que conoce psicología. ¿Sí o no? Llega el momento cuando el psicólogo se ve y dice, yo no encuentro nada aquí. Ya, prácticamente es de nomás mirar las cosas naturales. Que en la psicología nunca vamos a mirar el lado espiritual. Yo lo que les digo a los hermanos con quienes yo he tenido terapias es, le digo, ahorita nosotros estamos abriendo una cajita de Pandoras, porque en la psicología nosotros vamos a escudriñar y we're gonna pick and dig y buscar cuáles son las cosas que a usted le está afectando, pero nunca venimos y decimos, ok, ya descubrió que usted fue abandonado de niño y eso le está afectando. Nunca le decimos, ahora renuncia a eso y venga que Jesús lo sane. Si una psicólogo dice eso a una persona natural, o en mi caso yo le digo eso a una persona natural en una consejería, lo primero que me van a ver es me van a mirar como, you're funny, o qué es lo que me estás tratando de hacer. Pero si nosotros miramos que cuando descubrimos las cosas que nos están afectando, lo venimos y lo ponemos en la cruz de Jesús, entonces prácticamente estamos liberando nuestra vida. Entonces un psicólogo nunca lo va a traer la libertad. Que un psicólogo no le va a traer sanidad a su alma. Prácticamente lo que va a hacer es abrirle más cajitas donde usted a lo mejor hay cosas que no se recordaba, pero se los trae a la mente y ahora ya es oprimido usted otra vez por esas cosas. Y mientras no lo traigamos al Señor, no lo vamos a entender. Y aquí una cosa que quiero agregar aquí, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No, estuvimos hablando de los Atenas, right? Que ellos, todo era mental y todo, y que tenía que tener alguna respuesta para las cosas que estaban pasando. Y ahorita, si usted mira nuestra sociedad, estamos viviendo alrededor de Atenas, de gente de Atenas, porque prácticamente ahorita toda la gente tiene que ver una lógica para todo. Y a veces vamos a encontrar esa gente aún adentro de nuestras propias casas. Iglesias. Maybe dentro de las iglesias, porque estamos llenándonos el punto de humanismo, donde todo es relativo. Yeah, it has to have a reason. Y esas son las cosas que las cosas espirituales no hay razón. Amén. El versículo 15 entonces dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, como él tiene autoridad espiritual, nadie lo puede juzgar, porque hay cosas que solo Dios se las ha dado, de la autoridad que él tiene, es de Dios. Entonces nadie lo juzga a él. El verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Usted y yo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene que ser muy diferente a la mente carnal, la mente natural, la mente que solo ve las cosas con lógica, sino que estamos abiertos a que en el mundo espiritual están pasando cosas. Dios está cambiando. Usted que nos está oyendo, que no es parte de una iglesia, le digo esta palabra de parte del Señor. Hay cosas que Dios quiere hacer con su vida. Dele la oportunidad a Dios que las trate. Tal vez ya probó con las drogas, tal vez ya probó el sexo, tal vez ya probó cualquier adicción y no le ha resultado. Le invito, lo desafío para que usted le entregue su vida a Cristo, para que usted haga su decisión y que conozca a este Cristo que transforma, que no solo murió en la cruz para darnos ejemplo, sino que con la muerte en la cruz del Calvario nos dio la victoria sobre la muerte, tanto física como eternamente. Este es un misterio para muchos. Ojalá que usted logre entender y que espiritualmente usted logre comprender que Dios le está hablando a su corazón en esta oportunidad. Ábrale su corazón al Señor, que Él sea el que le instruya. Busque un lugar donde espiritualmente usted se alimente y que usted comience a crecer y que usted comience a ver cosas que antes no veía. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos seguir creciendo al nivel y a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que pasen muy feliz noche. Amén. Questions?